Es para mí de gran bendición poder compartir una porción de la palabra de Dios. Espero que todas y cada una de ustedes se encuentren gozando de buena salud al lado de sus seres queridos. Pido al Señor que sea mi guía en este devocional, la cual lo he titulado La vanagloria. Pero antes veamos su definición. Para poder determinar el significado del término vanagloria, lo primero que vamos a hacer es conocer su origen etimológico. En este sentido, podemos exponer que se trata de una palabra que deriva del latín. En concreto, es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua. El adjetivo vanus, que puede traducirse como vacío, y el sustantivo gloria, que es equivalente a fama, honor o esplendor. Entonces, la vanagloria es la petulancia o presunción de un individuo respecto a sus acciones o al valor que se auto adjudica. En un mundo donde la ambición suele impulsar a las personas a hacer lo que sea necesario para acceder a posiciones de poder sobre los demás, Dios llama a su pueblo a vivir de una manera nueva y diferente. No debemos hacer nada motivados por una ambición egoísta. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Filipenses capítulo 2 verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos apartar el egoísmo y tratar a los demás con respeto y cortesía. Debemos considerar los intereses de los otros como más importantes que los nuestros. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Podemos honrar a los demás de dos maneras. Una encierra motivos ocultos. Honramos a nuestros jefes a fin de que después nos recompense, a nuestros empleados para que trabajen más, a los ricos para que contribuyan a nuestra causa, a los poderosos para que utilicen su poder a nuestro favor y no en nuestra contra. La otra manera encierra amor. Como cristianas, honramos a las personas porque fueron creadas a la imagen de Dios, porque son nuestro prójimo y algunos hermanos en Cristo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todos necesitamos cierta medida de aprobación de otros, pero aquellos que se apartan de la senda de Dios en busca de honores o para ganar popularidad muestran que no son guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que esperan la aprobación de Dios no necesitarán envidiar a otros. Por ser hijos e hijas de Dios, tenemos su Espíritu Santo como la garantía amorosa de su aprobación. El apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 17 y 18: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Muchas veces,
Cuando hacemos algo bien, queremos decirlo a otros para ser reconocidos, pero el reconocimiento es peligroso porque puede inflar nuestro orgullo. Es mucho mejor buscar la aprobación de Dios antes que la de los hombres. La vanagloria o la jactancia junto a otras palabras de la misma familia, tales como vanidad, orgullo, fanfarronería, etcétera, describen una cualidad espiritual del hombre que a Dios le resulta repugnante. Veamos una parábola que tiene que ver con la vanagloria. Vayamos a nuestras Biblias en Lucas capítulo 18, verso 10 al 14, que nos dice lo siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A menudo las personas que vivían cerca de Jerusalén iban al templo a orar. El templo era el centro de adoración. Aquí vemos que el fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino para anunciar a todo aquel que podía oírle cuán bueno era él. Sin embargo, el publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Creerse justo por mérito propio es peligroso porque conduce al orgullo. Hay que evitar al orgullo. Hay que evitar ese yo egoísta que siempre quiere prevalecer. Y sin darnos cuenta, cuando nos expresamos de esa manera inadecuada, eso motiva desprecio a otros e impide que aprendan más de Dios. Y con todo esto, no quiere decir que nosotras no podamos compartir con los demás alguna anécdota vivida. Lo que debemos evitar es caer en el yo de primera, segunda y tercera persona. Debiéramos hacer nuestra la oración del publicano, porque necesitamos la misericordia de Dios todos los días. No permitamos que el orgullo nos impida reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Que no sean nuestras oraciones como la del fariseo, de señalar a otros y de vanagloriarse a sí mismo. Recordemos las palabras que dijo nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Señor Jesús desafió las normas de la sociedad. Para él, la verdadera grandeza surge del servicio. Es lo que se obtiene cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás. El servicio
nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás y evita que nos detengamos a mirarnos a nosotras mismas. Amadas hermanas en Cristo y amigas oyentes, si en algún momento de su vida has actuado con egoísmo o te has sentido superior a los demás, quiero recordarte lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 20, verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nuestro Señor Jesús describió el liderazgo desde una nueva perspectiva. Su propósito fue servir y morir por los demás. Un verdadero líder posee un corazón de siervo, aprecia el valor de los demás y toma en cuenta que no está cumpliendo una tarea superior. Y el verso 28 del mismo capítulo 20 del Evangelio de Mateo dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un rescate era el precio que se pagaba para librar a un esclavo, y nuestro Señor Jesús murió para redimirnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Solo es necesario obedecerle y aceptarle como su Salvador y ser bautizado para el perdón de los pecados. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por darme la guía en este devocional de hoy. Ayúdanos a no ser orgullosas ni querer ser superiores a los demás. Permite, Señor, que tomemos su ejemplo de humildad en todo lo que hagamos y que no haya vanagloria alguna en nosotras. Sensibiliza nuestros corazones a las necesidades de nuestro prójimo. Bendice y guarda a todas nuestras familias y al mundo entero. Dale sanidad a los que están con quebranto de salud. Socorre a los pobres y desvalidos. Dale dirección y guía a los presidentes de cada país para que asistan a las necesidades de cada nación. Oh Dios Padre amado, le suplico por las almas errantes. Tócale sus corazones, Señor. Ayúdalas para que vengan al conocimiento de la verdad y su verdad los haga libre. En Cristo Jesús te suplico todas estas cosas, Padre, no sin antes dándole las gracias por todo. Amén. Señor.